Detractio Personarum, segunda parte. Amigos, es sábado 28 de marzo y esta es nuestra segunda edición y hoy no necesitamos mapas ni fotos para ver la realidad. Apliquemos la duda metódica. El edificio de la Unidad Occidental no tiene grietas, tiene cráteres. Estamos ante un Detractio Personatum en pleno G7. Mientras el mundo miraba las fotos oficiales en Francia detrás de las cortinas, el secretario de Estado Marco Rubio y la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, se han despedazado. Kallas, con la arrogancia de Bruselas, le echó en cara a Washington que Rusia no se ha movido un centímetro en un año. La respuesta de Rubio, un puñetazo en la mesa. Si creen que pueden hacerlo mejor, pues nosotros nos retiramos. Amigos, miren la razón de Estados Unidos está amenazando con dejar a Europa sola en el fango ucraniano. El papel de mediador de Washington ya no es un compromiso, es una moneda de cambio. Rubio sabe que sin el paraguas del Pentágono, los halcones europeos son solo pichones en un nido incendiado. Pero el verdadero peligro no está en París, sino en el chantaje de Zelensky. Ayer les dije que Rubio lo llamó mentiroso por el tema del Donbass. Pues bien, Zelensky ha respondido con una advertencia escalofriante. Lo que ven es solo la punta del iceberg. Zelensky está amenazando directamente a Trump y a su equipo. Les está diciendo, si me dejan caer, revelaré lo que hablamos en privado y lo contaré a mi manera. Es el chantaje de un líder acorralado que ahora pide armas nucleares si no le dan la OTAN. Pero escuchen bien, un país que reconoce por boca de Mikhail Podolaka que es imposible recuperar las fronteras de 1991, ahora pretende jugar la carta del Armagedón atómico. El Kremlin ha sido claro, no habrá uranio ni ojivas en Kiev. Punto final. Y mientras el fuego sube de tono, en el sótano de la diplomacia ocurre lo impensable. Una delegación de la Duma rusa, ¿sí? La delegación de la Duma rusa encabezada por Vyacheslav Nikonov, pues completó su visita a Washington. Este era el misterioso vuelo que vimos en estos días que Zelensky también aparecía ahí en los Miamis. La primera en muchos años, una reunión de este tipo, primera de muchos años. 5 diputados rusos se reunieron con un quinteto bipartidista de congresistas. La iniciadora de las conversaciones, la republicana Ana Paulina Luna, de Florida. Se unió a los republicanos Derek Van Arden, Andy Ogles, Eli Crane y el demócrata Vicente González. Todos son miembros ordinarios de la Cámara de Representantes, lejos de los comités de política exterior. Parte del Congreso recibió con hostilidad la idea misma de la reunión. Nikonov calificó la visita de histórica. El grupo de enlace, Duma, Congreso, funcionó por primera vez en años. Se discutieron la conexión aérea, las visas, la propiedad extranjera y el tema olímpico. Al mismo tiempo, el jefe de la delegación advirtió contra expectativas exageradas. La cancelación de las sanciones no será rápida y no se esperan avances. Se está discutiendo activamente una visita de respuesta de los estadounidenses a Moscú. Así que no esperemos milagros. Las sanciones no caerán mañana. Pero el hecho de que el grupo de enlace Duma-Congreso haya resucitado después de años de silencio nos dice que mientras Zelensky grita sobre armas nucleares, pues pareciera ser que los adultos están empezando a negociar el inventario de la posguerra. El dilema del Kremlin, ¿victoria o rendición? A ver, amigos, apliquemos la duda metódica más estricta este sábado 28 de marzo por la noche, ya domingo de día allá por Europa y África. Buenos días, África, buenos días, Europa. Sergei Lavrov lo ha dicho con una claridad que hiela la sangre. Ha llegado el momento decisivo. Ya no hay espacio para la postergación. Rusia se enfrenta a un dilema de hierro.
O lucha por una victoria auténtica o se encamina a una rendición encubierta que Occidente ya está preparando. Es que miren el tablero de hoy. Lituania, Letonia y Estonia no solo han dejado de ser neutrales, como dijimos en el video anterior, han abierto su cielo para que drones ucranianos golpeen el noreste de Rusia. Londres ha dado la orden de confiscar buques rusos en sus aguas y la OTAN ha convertido el Mediterráneo y el Mar Negro en una trampa. Como podemos ver, no es una teoría, amigos. Es un bloqueo naval de facto. ¿Y qué busca Washington según Lavrov y Peskov? Pues el control total de la energía. Quieren el Nord Stream. Quieren limpiar la influencia rusa del mercado mundial. Están intentando asfixiar al oso no solo en el frente, sino en su cartera de pedidos. Y aquí viene lo que nos obliga a velar. Mientras el cerco se estrecha, pues esa delegación de la Duma pues estaba en Washington hablando de mejorar relaciones. ¿Sí? ¿Es diplomacia real o es una distracción mientras el nudo se aprieta? Lavrov advierte que la demora en tomar decisiones cruciales equivale pues a la muerte. Si el Kremlin no elige la lucha total por la victoria ahora mismo, Occidente no se detendrá hasta lograr el colapso del país y el cambio de régimen. Amigos, la decisión debe tomarse inmediato, ¿sí o no? Postergar es rendirse por entregas. Así que velad porque el futuro de Rusia no se decide en un año. Se está decidiendo en estas horas, como podemos ver. ¿Han escuchado esto ustedes del retorno de los piratas? Y no estamos hablando de películas de Hollywood, del bloqueo del canal. A ver, apliquemos la duda metódica a la legalidad internacional. El primer ministro británico, Keir Starmer, pues acaba de desempolvar la tradición más rancia de su isla, la piratería. Londres ha autorizado oficialmente a su personal militar y a sus agentes de la ley a interceptar y detener buques de la dominada flota en la sombra rusa que transiten por sus aguas. No se engañen. Esto no es por las sanciones, es un bloqueo naval estratégico. El objetivo confesado por la oficina de Starmer es obligar a Rusia a usar rutas más largas y costosas o arriesgarse al abordaje. Es el primer paso para cerrar no solo el Canal de la Mancha, sino para intentar expulsar a Rusia de todo el Atlántico. ¿Y cuál es la respuesta de Moscú? Hasta ahora, palabras. El Ministerio de Asuntos Exteriores emitió una nota amenazante diciendo que los robos no quedarán impunes. Se habla de reclutar guardias armados por los buques mercantes, para los buques mercantes, de esto hemos hablado en otros videos también, de medidas de protección, pero la realidad, amigos, es que no hay una decisión política firme. En Londres se ríen. Saben que ahí es donde mucha de la élite rusa aún guarda su dinero y donde se gestan sus contactos. ¿Mm? Aunque yo sé que a muchos de ustedes les molesta que diga esto, pero esa es la cruda realidad. Hay mucho ruso que tiene doble vida, que tiene parte de su alma en Rusia, pero su espíritu está en Londres. Por eso el Reino Unido ha calificado las advertencias de Kremlin como un farol y ha procedido a cerrar el paso. Les digo una cosa, si no hay un castigo ejemplar, un precedente que haga sangrar la logística británica, este bloqueo en el oeste y suroeste se convertirá en la nueva norma. Así como siempre les digo, amigos, ese león rugiente de la City londinense cree que puede volver a los tiempos de los corsarios sin pagar el precio. La vigilancia hoy consiste en ver que si Rusia no pasa de la condena verbal a la acción militar en el mar, el cerco sobre su petróleo será total. La trampa de Starmer y el Frente Norte.
Apliquemos la duda metódica al silencio de las autoridades rusas. Nadie parece haber leído la letra pequeña de la declaración de Keir Starmer. Londres ha anunciado un enfoque individualizado para cada buque ruso. ¿Saben qué significa eso en el lenguaje de la razón de Estado? Es una invitación abierta a la traición. Starmer está diciendo, si juras lealtad a Londres, te dejamos pasar. Si te mantienes fiel a Moscú, confiscamos tu barco y te encarcelamos a tu tripulación. Los británicos son expertos históricos en sembrar el caos y destruir imperios desde dentro. Y mientras Londres pone la soga, los voluntarios, los amiguines voluntarios de la Unión Europea, Francia, Bélgica, Suecia e Irlanda, se pelean por ver quién aprieta más el nudo bajo el aplauso de Cayacalas. Estamos perdiendo una guerra naval por falta de presencia, permitiendo que incluso naciones minúsculas participen en nuestro estrangulamiento económico, dicen los rusos. Pero miren al noreste. Por eso ha abierto un segundo frente Lituania, Letonia, Estonia y Polonia. Han abierto ostentosamente su espacio aéreo para que más de 100 drones ucranianos golpeen San Petersburgo, Ust-Luga, Kronstadt. Han usado la ruta báltica para eludir a Bielorrusia y atacar el corazón industrial de Rusia. ¿Y cuál ha sido la respuesta? No caigamos en provocaciones. Dicen en algunos pasillos del poder, amigos, esa parálisis los está humillando. Los países bálticos han actuado con Rusia como los vecinos árabes con Irán, prestando su sueldo para el ataque. Pero hay una diferencia. Irán hizo pagar a sus vecinos. Los rusos hasta ahora no. Si el Kremlin sigue cayendo en la trampa de la moderación, el siguiente paso no serán solo drones ucranianos. Serán ataques masivos de Finlandia y Noruega contra Murmansk y Arcángel. La postergación, como advirtió Lavrov, equivale a la muerte. Se los decía en otro video anterior, ¿no? En uno de los videos anteriores. ¿A qué está jugando el Kremlin? ¿A qué está jugando Putin? Sí, se entiende que, según se dice, las buenas voces optimistas de que es un acto de paciencia para que Ucrania se hunda. ¿A qué precio? La OPA hostil global. El plan Nord Stream. Miren, amigos, prepárense para aplicar la duda metódica al concepto de la propiedad privada internacional. Lo que antes parecían rumores fantásticos, hoy Sergei Lavrov lo ha confirmado oficialmente. Los mismos que volaron el Nord Stream usando a Kiev como cortina de humo, ahora confiesan que quieren apoderarse de los restos del gasoducto. Ponen atención, ¿eh? Los mismos que destruyeron el gasoducto, o sea, Estados Unidos. No es una suposición, amigos. Lavrov ha citado documentos oficiales donde Washington declara su intención de dominar los mercados energéticos mundiales mediante el asedio a Lukoil y Rosneft. Es una adquisición hostil a escala planetaria. Miren el espejo de Venezuela, una industria petrolera bajo control estadounidense. Miren a Irán, engañado en mesas de negociación por figuras como Jared Kushner y Steve Witkoff mientras preparan los bombardeos. ¿Por qué Rusia se sigue sentando con estos tipejos en la mesa? Pero bueno, Lavrov ha sido brutalmente honesto. Estados Unidos no tiene interés en el derecho internacional. Y aquí es donde la razón de Estado pues duele o nos duele. El ministro no ocultó su incomprensión ante la lógica de ciertos países árabes que permiten bases estadounidenses para bombardear a Irán y luego se sorprenden de las consecuencias. Pero la pregunta que queda flotando en este sábado, ya casi domingo, es para los rusos.
¿Por qué Rusia no actúa como Irán? Teherán aprendió a responder golpe por golpe tras cada engaño. Sin embargo, cuando hoy le preguntaron a Dmitry Peskov sobre el deseo de Estados Unidos de quedarse con el Nord Stream, su respuesta fue propia del oráculo de Delfos. La situación jurídica es compleja. Así, amigos, no hay complejidad que valga cuando el objetivo es convertir a Rusia en una colonia de materias primas para Estados Unidos. ¿A qué está jugando el Kremlin? Insisto. Si permiten que en Washington dicte quién vende, qué vende y a qué precio, pues habrán entregado la soberanía sin disparar un misil. Pero por ahí hay analistas de renombre diciendo que la situación en Rusia está de maravilla, está macanuda, que Vladimir Putin lo adora a todo el mundo y todo el mundo contento. No, 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 no. La gente de a pie de Rusia entiende perfectamente lo que está sucediendo y no les gusta para nada lo que está sucediendo. Y yo no entiendo cómo analistas de alto calibre, no voy a decir sus nombres, por respeto a muchos de ustedes, se atreven a decir que Putin está firme, que el Kremlin está firme, que todo va bien, que tiene un gran apoyo. ¿Ustedes apoyarían esto si les está sucediendo a su país? ¿Ustedes apoyarían esto, ver cómo su país está vendiendo al tío Sam? Siendo ustedes Rusia, pues. No, por supuesto que no. Así pues que en la boca de los caníbales, el destino en juego. A esto se le podría llamar optimismo diplomático, porque mientras el frente arde, como dijimos al inicio del video, una delegación de la Duma, como figuras de Vashleslav Nikonov y Svetlana Surova, pues caminan por los pasillos de Washington tras casi un cuarto de siglo de silencio. Nikonov lo llama un avance histórico, Surova habla de grupos de amistad y sueña con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Pero la historia, amigos, tiene una memoria cruel. El abuelo de Nikonov, el mismo Molotov, ya escuchó promesas dulces de Roosevelt en 1942 sobre un segundo frente que tardó 2 años de sangrar en llegar. Los estadounidenses son expertos en desperdiciar el tiempo de sus adversarios con palabras mientras sus aliados afilan los cuchillos. Y esto en esta última década se ha vuelto mucho más obvio, ¿no? Así que seamos francos. Los pensamientos que surgen de estas reuniones son deprimentes. Rusia está ante un dilema existencial que la élite debe resolver ahora. Hay quienes creen que en la tercera vía, pues, no cambiar nada, confiar en que el policía bueno de Washington es mejor que el malo de Bruselas y aceptar ser un socio menor. Pero eso, amigos, de que hablan Geo, no es diplomacia. Eso es una rendición por entregas. Y no me vengáis con el cuento que es porque lo están haciendo por buena fe, por salvar el pueblo. La sangre rusa está corriendo en estos momentos. Muchos chavales están arriesgando sus vidas por defender el suelo patrio, para que estos tipejos estén haciendo estas maniobras ahí en los pasadíos de Washington. Porque esos son unos tipejos. Esto de patriotismo no tiene absolutamente nada. ¿Qué jodidos están haciendo en Estados Unidos? El país que les está matando a su gente, el país que diseña maliciosamente todos los planes para atacar el dentro de Rusia, para destruir lo ruso, con 50,000 tipos de maniobras, de balística, de psicología metódica, como vimos, ¿no? Hay PSYOPs que le dicen, ¿no?
Pero ahí tienen ustedes a unos giles sentados en la mesa de Washington tomándose fotitos. Creo que hasta se intercambiaron calcetas con banderitas. Por favor, por favor. Occidente teme que Rusia vuelva a dar una sorpresa desagradable cuando todo parece perdido. Por eso cualquier acuerdo que Washington ponga sobre la mesa bajo esta presión implicará tarde o temprano el cambio de régimen y desmembramiento del país. Si los rusos permiten que la élite elija el camino de la comunidad hoy, las consecuencias mañana serán fatales para todos los rusos. Y les digo una cosa, no solamente para los rusos, sino también para sus vecinos del este y del sur. Como podemos ver, el pueblo no decide en estas mesas de mármol. Es la prerrogativa de las autoridades. El destino de la nación se está decidiendo en estos precisos instantes entre el humo de los drones en el Báltico y las sonrisas en el Capitolio. Lo que venga después será solo el eco de lo que hoy se firme o se calle. Estados Unidos, el hegemón depredador. Stephen Walt, el gran arquitecto del realismo político, acaba de lanzar una bomba en Foreign Policy. Estados Unidos se ha convertido en un estado paria. Escuche bien, porque Walt no habla de ideologías, habla de razón de estado pura y dura. Dice que la segunda administración Trump ha resultado ser más destructiva de lo que los expertos, incluso él, previeron. Y les digo una cosa, no solamente él. Esto ya es un síntoma de las cosas que está haciendo Trump. Todo el mundo se ha arrepentido de haberlo aprobado. La desastrosa guerra con Irán ha sido el catalizador. Ahora el mundo no mira a América con respeto. Ya no lo miraban con respeto en el tiempo de Biden. Ya. Había una pequeña esperanza por ahí con el zanahorio. Pero ahora, cero respeto. Sino con miedo. Miedo a un socio inconsistente, agresivo y, sobre todo, peligroso. Walt identifica 3 grietas que están hundiendo el barco de la influencia estadounidense. El poder caníbal. Estados Unidos sigue siendo fuerte, pero está devorando sus propias bases. Ataca la ciencia, hostiga a los inmigrantes que lo hicieron grande y mantiene un gasto militar desmesurado mientras el déficit es crónico. Es un gigante con país de barro que usa su fuerza para explotar tanto a enemigos como aliados. La hegemonía depredadora. Ya no hay instituciones ni normas. Washington exige sumisión y lealtad humillante. Es el enfoque de ganar-perder. Si tú ganas, yo pierdo. Por lo tanto, yo debo ganar siempre, aunque eso signifique destruirte. La incompetencia en el puesto de mando. Walt es implacable. Dice que la política exterior ha caído en manos de personas asombrosamente incompetentes. Sí, tío, me cae bien, ¿eh? Tiene mucha razón. Está en manos de Marco Rubio, por supuesto. Ya nadie en el mundo confía en que los interlocutores de Washington sepan lo que están haciendo. Pero lo más grave, amigos, es la ruptura institucional. Walt advierte que aunque Trump se vaya, el daño es estructural. Los diplomáticos de carrera se han ido, los militares con experiencia han sido purgados y el sistema está tan dividido que nadie puede confiar en una promesa de Washington hoy, porque mañana otro presidente la borrará. Y esto es lo que yo no entiendo, porque ¿cuántas veces vimos dar conferencias majestuosas de Vladimir Putin haciendo referencia exactamente a esto? Hoy se habla con un presidente de Estados Unidos, en el siguiente término es otra cosa. Y sin embargo,
¿Hay diligencias al Capitolio? ¿Se siguen sentando con los payasos de Witkoff y Kushner? ¿O Putin se contradice o es un ajedrez de 4D que solamente él lo entiende? Y nosotros estamos en pañales en geopolítica y en el entendimiento común o en el sentido común. Porque el sentido común, yo no veo nada. La pregunta que Walt lanza al mundo es la misma que nos hacemos aquí en la torre de mando de que hablan Geo. ¿Qué harían ustedes si gobernaran cualquier otro país frente a este depredador? Las opciones que Walt propone a continuación son la hoja de ruta del caos global. América, mejor dicho, Estados Unidos ya no lidera. Estados Unidos caza. Ujú. El juego de las potencias, equilibrio o sumisión. Amigos de que hablan Geo, apliquen la duda metódica a la supuesta soledad de Rusia e Irán. Stephen Walt nos explica que el método clásico para enfrentar a un depredador fuerte y peligroso es el equilibrio. Quizás esto es lo que no entendemos de Vladimir Putin. Lo estamos viendo en alianzas y fronteras entre Moscú y Pekín, en el apoyo de Corea del Norte y en la red de inteligencia que blinda a Teherán. Pero hay una variante más sutil, la disuasión blanda. Es la coordinación diplomática para que Washington no logre sus objetivos. Walt pone ejemplos claros, la resistencia de Francia y Alemania en el 2002 contra la guerra de Irak, o la respuesta europea ante las amenazas de Trump de anexarse Groenlandia. Incluso McKinney en Canadá ya propone una red de potencias medianas. ¿Se acuerdan? Hicimos un reportaje específicamente esto de las potencias medianas que puedan prosperar sin depender de una Estados Unidos agresiva e impredecible. Pero atención, amigos de que hablan Geo, porque aquí entra el dilema más oscuro de la razón de Estado, el efecto de proliferación. Walt advierte que si Estados Unidos deja de ser un escudo fiable o se convierte en una amenaza directa, países como Corea del Sur, Japón e incluso Francia, expandiendo su propia capacidad en Europa, sentirán la tentación de buscar la bomba. La guerra con Irán solo ha confirmado una elección sangrienta. El error de Teherán no fue luchar, fue no haber construido la bomba cuando tuvieron la oportunidad siguiendo el ejemplo de Pyongyang. Ahí hay rumores de que los Emiratos Árabes Unidos también quieren su bomba. Les digo una cosa, si los Emiratos Árabes Unidos adquieren su bomba, Turquía es la siguiente. Y es más, yo creo que Turquía la podría captar mucho más rápido por su tecnología, su conocimiento y su posibilidad económica. ¿Mm? Y luego, amigos, tenemos a lo que Walt llama los oportunistas, aquellos que ante la fuerza del depredador deciden unirse al más fuerte, lo que en el realismo llamamos bandwagoning, bandwagoning, bandwagoning. Miren la lista: Israel, Arabia Saudita y los pequeños estados del Golfo. Pero no solo ellos, también los líderes de la nueva derecha, Víctor Orbán, Javier Milei, María Le Pen y Benjamín Netanyahu. Ven en Trump un espejo carismático que rechaza la democracia liberal. Se apoyan mutuamente porque comparten el mismo desprecio por las normas globales. ¿Sí o no? Cuéntenme ustedes, amigos de Argentina, ¿sí o no? ¿Mm? Sin embargo, Walt lanza una advertencia final. Aliarse con un Estados Unidos impredecible es jugar con fuego. Cuando la economía de MAGA se estanca o las guerras como las de Irán fracasan, la mancha llega a todos. Por eso vemos figuras como Le Pen empezando a poner distancia. Nadie quiere ser el subordinado de un gigante que está perdiendo los papeles.
Mercaderos de guerra, el arte de manipular al hegemón. Stephen Walt pone nombres y apellidos al desastre, como ya hemos visto, ¿no? Benjamín Netanyahu y los grupos de presión israelíes no solo apoyaron, sino que ayudaron a persuadir a Trump para iniciar la guerra con Irán. ¿Ya? Y no se detiene ahí. Los informes indican que el príncipe saudí Mohammed bin Salman está presionando para que se envíen tropas terrestres estadounidenses al fango de Oriente Medio. Por eso es de que en estos días les está lloviendo lluvia de misiles y hachets a este país. ¿Mm? Aunque él dijo que él entra a la coalición en cuanto se ataque las islas, ¿no? Pero ya con solo decirlo, los iraníes ya lo interpretan como la afirmación de que él es parte de esto. Es una simbiosis peligrosa. Amigos, mientras Trump esté en el cargo, el tráfico de influencia, desde acuerdos para Jared Kushner hasta beneficios para la organización Trump, ¿se acuerdan? Antes era la organización Clinton, ahora es la organización Trump, será la moneda de cambio para suministrar armas. Pero Walt lanza una advertencia de razón de Estado. Cuanto más se perciba que los soldados estadounidenses mueren por intereses ajenos, más violenta será la reacción interna en Estados Unidos cuando el fracaso sea inevitable. Por eso, el resto del mundo está activando el plan B: reducir la dependencia. Aquí en De qué hablan Geo hemos hablado de cómo muchos países empezaron a sacar su oro desde el año pasado, ¿no? Desde que Trump anunció los aranceles en el 2025, los socios comerciales están huyendo del dólar y del mercado estadounidense. Canadá se acerca a China, Indonesia e India. La Unión Europea busca oxígeno en el Mercosur. Nadie quiere estar atado a un socio que te apuñala con aranceles mientras te exige lealtad total. Y aquí viene la táctica más antigua del mundo, lo que Walt llama el enfoque de simplemente decir no. Los aliados de la OTAN, hartos de no ser consultados, se negaron a ayudar a Trump a abrir el estrecho de Hormuz. Saben que rescatar a Washington de sus propios errores solo alimenta la arrogancia del depredador. Pero si no puedes decir no, puedes simular que cumples. Es el arte de la dilación, ¿no? Anunciar complicaciones inesperadas, dificultar la verificación, ganar tiempo. Escojan la excusa. Israel lo hizo durante años con los asentamientos. Los países de la OTAN lo hacen con el gasto en defensa. Y China, amigos de Canlajeo, es la maestra absoluta en prometer reformas económicas que nunca terminan de llegar. ¿Mm? El mundo es demasiado vasto y turbulento para que incluso una superpotencia controle cada contrato y cada promesa. Washington cree que manda, pero el mundo está aprendiendo a ignorar sus órdenes mientras le sonríe en la cara. El banquete de los errores, el fin del poder blando. Apliquemos la duda metódica una vez más al concepto de superpotencia. Stephen Walt nos recuerda que el poder real no es solo cuántos misiles tienes, sino cuánta confianza generas. Eso que Joseph Nye llamó poder blando durante 75 años, Estados Unidos pues se benefició de ser visto como un socio predecible y en general benevolente. Pero hoy ese activo se ha evaporado. Y les recuerdo, esa confianza era también el pilar, la columna del dólar. Miren la lista de agravios que Walt pone sobre la mesa y que la administración Trump exhibe como trofeos. Jactarse de hundir barcos en el Caribe por meras sospechas. Asesinar líderes extranjeros. Imponer sanciones a quienes se atrevan a criticar al presidente y manejar los aranceles. En palabras de Walt, como un hámster drogado, ¿no? ¿Cuál es el resultado? Que los adversarios de Estados Unidos, con China en la cabeza, ni siquiera tienen que esforzarse.
Solo tienen que quedarse impasibles y ver cómo Washington tropieza una y otra vez. Como dijo Napoleón, nunca interrumpas a tu enemigo cuando esté cometiendo un error. Y vaya si lo está cometiendo, ¿no? Walt es tajante. Estados Unidos ya no es percibido como una potencia intachable, sino como un actor indiferente, cruel y sistemáticamente engañoso. Incluso los líderes que necesitan hacer negocios con Washington hoy lo hacen con un ojo en el contrato y otro en la puerta de salida. La desobediencia se ha vuelto contagiosa. Ni siquiera una superpotencia puede castigar a todo el mundo al mismo tiempo cuando todos deciden a la vez dejar de obedecer. La gran lección de la razón de Estado que Washington ha olvidado es que el puño de hierro funciona mejor cuando está disimulado con tacto. Al desechar esa sabiduría, Estados Unidos está acelerando la erosión de sus propias alianzas y forzando el mundo a crear nuevas redes de contención. Como advirtió Walt hace 20 años, y hoy lo confirma con dolor, si Estados Unidos termina solo y contenido por el resto del planeta, no habrá conspiraciones externas a las que culpar. Solo tendrá que culparse a sí mismo. Cine Mora. El imperio se queda sin amigos y el tablero se reorganiza. Así pues, que quedamos QAP en la torre de mando para ver quién llena el vacío. Estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.